Si usted me acompaña, tengo esta serie que abrimos. Es el domingo anterior, ¿cierto? Que fue en el que yo pude predicar, no el que pasó, sino el anterior al domingo en donde predicó el pastor Israel. Y abrí la serie, elevemos nuestro nivel de fe. Elevemos nuestro nivel de fe, habiendo hablado 10 sermones sobre nuestra capacidad de crecer en obediencia. Elevemos nuestro nivel de obediencia y después una arista, ¿cierto? La obediencia necesaria o requerida para alcanzar cosas mayores. No olvide que nuestra temporada o nuestro tiempo, ¿cierto?, de enfoque como ministerio es ir hacia cosas mayores, que Dios pueda impulsarnos, ¿cierto?, a mayores desafíos, a un mayor crecimiento, sobre todo de la persona de Cristo en nosotros, porque Cristo nunca deja de crecer en mí. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, ¿cierto? Entonces todo el tiempo yo tengo que estar creciendo. ¿Y cómo logro avanzar hacia lo mayor de Dios? Hacia el establecimiento de lo mayor de Dios para mi vida. Lo hago a través de la obediencia. Dios forja mi carácter a través de la obediencia. Y por supuesto también hay saltos, hay avances, hay progreso que vienen de la mano del crecimiento en fe. La fe es un don. ¿Cuántos dicen amén? La fe es un don, pero ese don recibido debe crecer en mí. Ese don recibido debe avanzar, aumentar. En eso voy a enfocarme el día de hoy. Aumentanos la fe, dijeron los discípulos. ¿Se acuerdan? Cuando vieron que lo que Jesús pedía o las cosas que Jesús demandaba hacer eran demasiado extraordinarias como para que hombres las pudieran ejecutar. Entonces Jesús recibió de parte de ellos un aumentanos la fe para que lo que estás demandando de nosotros pueda ser una realidad. ¿Cuántos quieren aumentar su fe? ¿Cuántos quieren crecer en fe? Bien, y tenemos un texto central que es el de la palabra, ¿cierto?, que nos acompaña en esta temporada y es Números capítulo 14, verso 5 en adelante. Es la respuesta de dos hombres que ante lo que se está declarando, escuche esto, la imposibilidad de conquistar una tierra llena de gigantes, llena de fortalezas. Bueno, la contraparte, estos dos hombres, al contrario, ¿cierto?, de los 10 pesimistas que no creen, que están atajados por los gigantes, que no tienen el espíritu correcto, porque más adelante vemos que Dios dice haber encontrado en Caleb un espíritu diferente, un espíritu superior. Estos dos, Josué y Caleb, son capaces de creer que aun cuando la tierra es difícil de conquistar, de aun cuando hay gigantes por vencer, por derrotar, Dios estaría con ellos y que serían fácil victoriosos, que serían fáciles ganadores. Los comeremos como a pan. Son algunas de las declaraciones que ellos hacen. Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían ido a reconocer, sabemos que enviaron a 12, 10 trajeron la palabra es un diagnóstico, trajeron comentarios negativos, ¿cierto? Informe negativo, pero ahora estamos en presencia de Josué y Caleb. Dice Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestidos por ver el pesimismo, por ver la mala onda, por ver el mal hablar de esos 10 espías, y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel, la tierra que nos envió a reconocer Moisés, la tierra por donde pasamos, es tierra, miren el lenguaje de la fe, en gran manera buena. Escuche, su futuro está relacionado a su actitud frente a las promesas que Dios le ha dado. Voy a repetir esto. Su futuro está relacionado a la actitud con la que usted vive las promesas que Dios le ha dado. No importa que las cosas a su alrededor cambien. Lo que importa es que la cosa más importante permanece, la promesa de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, aun cuando otros hablaron mal, ellos hablaron a toda la congregación de la tierra diciendo, la tierra donde pasamos es tierra en gran manera buena. O sea, es
El lenguaje de la fe, un lenguaje podríamos decir positivo, es hablar bien. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Con normalidad, cuando usted encuentra un hombre de fe, va a ver que es un hombre que cree mucho, que declara mucho que el Señor va a hacer grandes cosas con él. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Miren qué temor y qué corazón más correcto en Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es como dijo Moisés, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes, no sean incrédulos. Crean que lo que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob será una realidad. Vamos a poseer esa tierra, tierra que fluye leche y miel. No se rebelen, contra Jehová, ni teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. ¿Vio? La fe hace que los grandes desafíos parezcan fáciles. Sí, cuando usted tiene fe, las cosas que para otros son imposibles, para usted son fáciles de hacer. ¿Cuántos quieren tener fe, aumentar fe, para declarar como declararon estos dos? En contraposición a lo que los otros decían, hay gigantes, sí, no importa, van a ser como hormigas para nosotros. La tierra es muy difícil de conquistar, la vamos a comer como a pan. ¿Qué más fácil? ¿Qué más sencillo que morder el pan, hermano? Usted no se da ni cuenta y ya se comió una marraqueta completa. Es fácil, diga conmigo, es fácil. Bueno, hay alguien que dijo una vez desde este púlpito, parece difícil, pero será fácil. Alguien tiene que repetir eso conmigo. Parece difícil, pero será fácil. No permita que las circunstancias cambien sus perspectivas espirituales. No permita que los aparentes gigantes nublen su fe y desenfoquen su confianza en Dios. Dios nos la entregará. Diga, todo lo que Dios pone por delante, lo conquistaré. Dios está conmigo. Puede levantar su mano derecha, a ver si alguien me ayuda. Diga, lo conquistaré. Dios estará conmigo. Pero no porque se le ocurrió, hermano. No porque yo le estoy haciendo que usted levante su mano como un ejercicio, ¿cierto?, de hablar. Yo le estoy hablando de las promesas que ya están en la palabra y de la que usted tiene que apoderarse. Porque esas son las que tienen cumplimiento preciso y completo en nuestras vidas. No seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está, no los temáis, no los temáis. Con nosotros está Jehová, no los temáis. Y aquí está el segundo texto que nos acompaña para este tiempo. San Lucas capítulo 17 verso 5 y verso 6. Dijeron los apóstoles al Señor, a Jesús. Como le decía, el contexto es cosas demasiado extraordinarias para ser hechas por hombres. Pero miren lo que piden ellos. Cuando se dan cuenta de que no podían lograrlo por sí mismos, cuando ellos se percataron que las cosas que Jesús les estaba prometiendo que iban a ver cumplirse o desafíos que Él les estaba planteando eran demasiado difíciles, entonces ellos hicieron lo correcto. Hicieron lo que nosotros tenemos que hacer. Si nos enfrentamos a grandes escollos, si hay grandes desafíos por delante, ¿qué necesito yo? Que Dios me haga crecer en fe, que aumente mi fe. Y esto es lo que pidieron los apóstoles al Señor. Aumentanos la fe. Entonces el Señor les da oxígeno. Les dice, no se trata del porte de la fe. Si tuvieres fe pequeña, solo necesitan una fe que ustedes quieran hacer crecer. Porque es como lo que Jesús le respondió a Pedro. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás mañana. Hay cosas que en fe las vas a lograr con el tiempo. No se frustre si todavía hay respuestas que no tiene.
tranquilo. Dios está trabajando en la fe, en el don de fe de su vida, para que conforme a la medida, porque la medida habla de que eso puede ser más, que en el tiempo puede crecer, conforme a la medida de su fe, esas cosas se vayan haciendo, se vayan cumpliendo y se vayan estableciendo en su vida. Diga, no tengo quizás la fe suficiente, pero ya la tendré, porque quiero esperanzarlo con esto. Diga, voy a crecer en fe. Y hoy estoy viendo cosas maravillosas, mañana veré cosas grandiosas. ¿Alguien dice amén? Dijeron entonces, los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces Jesús les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicomoro, desarráigate, quítate de tus raíces y plántate en el mar, y os obedecería. Bueno, hay otro pasaje, si no recuerdo mal, en Marcos, este es el de Lucas, en donde nuevamente hay un misterio de crecimiento en la fe. ¿Vieron? En el otro pasaje, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dice, le dirías al monte. Claro, ahí hay otro nivel, ¿no? Porque acá le dice al sicomoro, desarraígate y échate al mar. Bien, pero está escondido un misterio en esto de la fe como un grano de mostaza. Está escondido el testimonio de Cristo de que aumenta la fe, de que puedo desarrollar medidas de fe en mi vida, mayores dimensiones de fe. La fe no tiene límites, los límites los ponemos nosotros. Voy a iniciar así. La Biblia dice que la primera promesa que Abraham recibió sobre que sería padre de mucha gente sin ni siquiera tener un hijo fue en el capítulo 12 del libro de Génesis. Si usted quiere lo revisa. Allí Dios, después de que Abraham se apartó de Lot, ¿cierto? Dice que Dios le declaró lo siguiente: alza tus ojos y mira al norte, al sur, a la derecha, a la izquierda, al occidente, al oriente, y toda la tierra que ves, diga conmigo, toda la tierra que ves, te la daré. Bien, si uno sujetara eso a algo natural, pensaría que es hasta donde literalmente uno puede ver. Se dice que el ojo humano en perspectiva, escuche, que el ojo humano en perspectiva puede alcanzar una visión máxima de 5 kilómetros. Usted puede ver a distancia, ¿cierto?, paralela a sus ojos, así en dirección recta, hasta 5 kilómetros. De ahí para atrás, visualizar, no ver con perfección. Bueno, ayer se dieron cuenta los hermanos que yo podía leer una letra que otros no podían leer. Imagínense, yo con buena vista no puedo pasar de 5 kilómetros, entendiendo que es raso, ¿no? Yo puedo mirar una montaña 5 kilómetros, ya después el ojo pierde la capacidad de ver. Si lo sostuviéramos aquella promesa sobre algo natural, diríamos que Dios lo engañó. Dios lo engañó, Dios le dijo, mira hasta dónde pueda ver. Y si tenía problemas de vista, y si él no lograba ver más allá de esos 5 kilómetros, lo que Dios le estaba proponiendo era algo, cierto, limitado. Pero entendemos que esa es una promesa que Abraham tomó por fe y que hasta el día de hoy nosotros somos territorio de esa promesa. Hasta acá alcanzó las promesas de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que esa palabra, lo que Dios le estaba hablando a Abraham, era una palabra que se sostenía sobre creer, sobre fe. Y mientras Abraham caminara, porque la Biblia dice que Abraham fue un peregrino y que caminó como viendo al invisible, ¿ve? Todo el lenguaje es un lenguaje espiritual, de fe. Dice que caminó buscando una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Imagínense, o sea, Abraham parecía que nunca supo hacia dónde iba, pero sabía caminar en la dirección correcta. ¿Cómo lo lograba? Con fe. Puede ser que usted no tenga claro lo que de aquí a 10 años le depara el futuro. Puede ser que usted se sorprenda incluso de cosas que le están pasando. Pero si usted tiene fe, se va a mantener en la dirección correcta. Si usted tiene fe, entonces Dios va a trabajar para posicionarlo. Como decía mi esposa el día viernes, la fe nos posiciona para alcanzar cosas mayores. Y Abraham tenía fe. Y esa promesa él la tomó por fe, porque él fue más allá de los límites establecidos. La Biblia dice que la influencia de la fe de Abraham rompió todos los límites, incluso de vida, porque hasta el día de hoy nosotros somos beneficiarios de la fe con la que Abraham le creyó a Dios. Diga, lo que creo yo puede bendecir a mis futuras generaciones.
por eso estoy predicando de esto, Marcos. Por eso estoy predicando de esto, queridos hermanos. Porque la fe es un don dado del cielo que al hacerlo crecer, que al aumentarlo, puede bendecir a las siguientes generaciones. Es tan importante hablar de fe y a veces escasea este tipo de enseñanza. O se enseña de forma manipulada o segmentada solo hacia un área de algún tema específico, como por ejemplo las finanzas. Bien, la fe aplica mucho más que solo al hecho de creer que si tú das, el Señor te puede dar más de lo que tú das. La fe es algo que impacta transversalmente todas las áreas con las cuales Dios está formando la vida del creyente. Entonces los discípulos dijeron: aumentanos la fe. ¿Y por qué pidieron esto? Porque seguramente el testimonio del Espíritu estaba en ellos. Dios, escuche esto, Dios quiere que tengamos fe, nos la da como un don, pero también Él quiere que al recibirla la aumentemos. Aumentanos la fe es un llamado de Dios para no tan solo recibirla, recibir el don de la fe, sino también trabajar para aumentarla. Dios quiere que tengamos fe y que la aumentemos. Y no es algo que solo podamos desear y así lograrlo por nuestra propia cuenta. Entendemos que la fe es un don de Dios. Si usted revisa los dones del Espíritu, el don de fe es un don. Bien, que también es parte de la habilitación o la capacitación que el Espíritu nos da para poder entender las riquezas del reino. Voy a volver a repetir eso, porque usted tiene que entender que nadie puede, por revelación humana, entender el reino de Dios y su palabra. Tiene que venir por el don de fe. Así que todo lo que usted entiende de la Biblia, usted sabe ahora que es porque Dios le dio un don de fe. Yo no puedo tomar la Biblia y leerla y entenderla en mi carne. Tiene que haber una habilitación, una capacitación. Por eso la Biblia dice: cada uno conforme a la medida de fe que ha recibido. Diga: yo tengo fe y entiendo el Evangelio de acuerdo a la medida de fe que tengo. ¿Quiere entender más el Evangelio? ¿Quiere entender más la riqueza del reino? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo trabajar para aumentar la medida de fe que recibí. Hermano, no es matemática, pero es lógica espiritual. Uno se tranca, escuche, se enjuta, se hace infructuoso en su vida cristiana, no crece, no se dimensiona en Dios, no avanza, no progresa, porque está detenido en su medida de fe. Mientras más fe nosotros desarrollamos en nuestra vida, más capacidad de entender los misterios del reino de Dios podemos tener. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Por eso Dios quiere que tengamos fe y que la aumentemos, porque es el medio por el cual Dios capacita a los creyentes para entender los misterios del reino, entendimiento espiritual. Bien, usted puede venir a hacer todos nuestros cursos de discipulado. Usted puede ir a estudiar al mismo lugar que yo estudié en el Instituto Bíblico y llenarse de información. Pero cuando uno realmente es impactado por la palabra, es cuando usa el don de fe que te trae a conciencia espiritual y te hace entender los misterios del reino. La fe es esa herramienta con la cual Dios capacita al creyente para descubrir, para entender, para profundizar, para reconocer, para ser revelado los misterios del reino de Dios en su vida. La fe, diga conmigo, la fe debe crecer en mí. Es un don de Dios, dice la Biblia. Incluso Jesús, dándole mucha importancia a este concepto, a la fe, habla en su segunda venida en Lucas capítulo 18:8. También, si quiere, lo revisa: cuando venga el Hijo del Hombre. La pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Miren, esto es muy importante, porque hay corrientes religiosas que dicen: Maranata, ven Señor Jesús. Pero Jesús nos dice lo mismo de otra manera. O sea, aquí hay algo esencial. O sea, no basta solo con que anheles la venida. Lo que Él quiere es que cuando Él venga,
tú tengas. Interesante. Interesante, porque no está mal anhelar. Nosotros creemos en la venida del Señor. Cada vez, que nosotros cenamos, estamos diciendo: ven Señor Jesús, Maranata, amén, amén. Pero hay algo aquí que nos debe llamar la atención. Jesús dijo: yo voy a volver. Cuando vuelva, ¿voy a encontrar fe? ¿Voy a encontrar fe? Porque la fe en el Señor Jesucristo es determinante para seguir Él cumpliendo su plan restaurador de todas las cosas en esta tierra. Sin fe es imposible que Dios avance su plan. Porque tiene que hallar fe, número 1, en la iglesia. Tiene que hallar fe en mí. Número 2, tiene que hallar fe en nosotros. Tiene que encontrar fe. Por eso cuando Él declara de que vuelve, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Debo crecer en fe, porque la fe es determinante para que el plan restaurador de Dios de todas las cosas pueda mantenerse vigente. Y esta es la preocupación de Dios, hermanos. La preocupación de Dios es que hay una iglesia que se congrega, que se junta, que adora, pero que carece del don de la fe. Y ahí vemos que cuando hay gente que usa el don de fe, porque para profetizar hay que usar el don de fe, para predicar hay que usar el don de fe, para ministrar el servicio hay que usar el don de fe. Hay gente que crece en sus resultados espirituales y los criticamos. El problema no es la gente que hace las cosas, el problema es mi falta de fe, que no me permite ver lo que ellos están haciendo, porque yo también lo puedo alcanzar. Yo también puedo profetizar. ¿No fue esto lo que dijo Pablo? Dijo que todos profeticen. ¿No dijo él? Yo quisiera que todos profeticen. Eso porque el acceso está para todos. El don de la profecía, si usted lo pide, Dios se lo puede dar. Dios le puede dar el don de interpretación de lenguas, pero no lo puede usar si no dimensiona su fe, si no crecemos en una medida de fe mayor. ¿Cómo usted ve mayor certeza en un predicador? ¿Cómo usted ve mayores resultados, por ejemplo, en un sanador de enfermos? Porque se ha preocupado de dimensionar su fe, se ha preocupado de crecer en fe. Cada uno lo que hace, lo hace conforme a la medida de fe, la que recibió, pero también la que se ha preocupado de hacer crecer. Ya dije esto. Entonces podemos decir que nuestro estanque, nuestro retroceso o nuestro mantenernos marcando el paso estaría siendo el resultado de la dimensión de fe estancada, de una dimensión de fe en donde no nos hemos preocupado de hacerla crecer. Jesús, al hablar de su segunda venida, preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe en la tierra? ¿Por qué Jesús estaba preocupado de que la iglesia, de que las personas tuvieran fe? Hebreos 11:6 nos da esta respuesta. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que existe, eso quiere decir, y que es galardonador de los que le buscan. Tengo 3 cosas importantes para decir aquí. La fe es un elemento fundamental en la vida del creyente. A través de la fe, usted y yo podemos agradar y alegrar el corazón de Dios. 2, porque la fe es la base de una relación verdadera con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le. ¿Cómo uno puede creer que Dios existe? Por medio de la fe. Si no lo ve, no lo toca, ¿no? Uno habla de sentimientos espirituales cuando se relaciona con Dios. Hoy te siento, Señor. Habla de sentimientos espirituales, ¿no? Que existen las sensaciones espirituales, para que usted sepa. Pero ¿cómo las podemos tener si no hemos hecho crecer el don de fe? Es que yo no creo en eso, de que el Señor te toque y que tiemble. Yo tampoco creía, hasta que un día no podía parar las manos. Me las metí debajo de los pies y empezaron los pies. ¿Alguien sintió al Señor en su cuerpo alguna vez así, como electricidad? Como eso existe. Que tú no lo hayas experimentado, yo lo entiendo. Pero eso no quiere decir que si no lo has experimentado no exista.
Y tampoco te estoy diciendo que las medidas de fe te van a llevar a sentir eso, pero hay cosas que solo se pueden entender por fe. Nadie va a entender por qué Jesús escupió. Si él tenía poder para sanarlo con la declaración, recibe la vista. ¿Sabe? Yo no veo a un Jesús como mañoso haciendo ese milagro. ¿Sabe a quién veo yo? Yo veo a un Jesús cercano, tocando los ojos, tanteando, sintiendo cercanía con a quién iba a sanar. Qué interesante cómo la fe también puede ir desarrollando aquellas cosas en nosotros. Sensaciones. ¿Se recuerda cuando yo enseñé del gusto espiritual? Es una delicia. Es una delicia estar en la casa de Dios. Hay sensaciones espirituales que solo pueden venir a tu vida por medio de la fe. Un día parecía loco yo. ¿Se acuerdan cuando le dije está sonando un piano? Y todos creían que yo estaba loco. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué está escuchando? Y entró Gonzalo, que escuchaba el mismo piano que yo en la oficina. Y lo escuchó Eduardo, y lo escuchó Bruno. ¿Cómo el pastor logra oírlo? Por fe, hermano. No tengo una capacidad superior que usted. No estoy tocado con la varita. Es que el pastor está tocado con... No, hermano, yo no estoy tocado con la varita. Yo simplemente quiero que tú entiendas que esas cosas las vas a lograr vivenciar si desarrollas niveles de fe mayor en tu vida. Y nadie está limitado en eso. Diga, yo puedo crecer tanto cuanto anhele más de Dios. La Biblia dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos por el poder que actúa en nosotros. ¿Usted tiene al Espíritu Santo? Él le ha dado el don de fe. Usted puede ser extraordinariamente usado por Dios si se atreve. No, esto no es de favoritos de Dios. Esto tiene que ver con la gente que se atreve a creer. La fe, número uno, es un elemento fundamental en la vida del creyente para agradar y alegrar el corazón de Dios. Número dos, la fe es base de la relación verdadera con Dios. Y número tres, la fe es un medio por el cual Dios trae recompensas a los creyentes. Por el contrario, la falta de fe, el no vivir por ella, es algo que molesta y desagrada a Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque pone en juego el honor de Dios. En una conversación muy interesante, Jesús con la mujer samaritana declara lo siguiente: todo lo que te voy a revelar, mujer, créemelo. Después de eso usted ve que se abre esta medida de todo lo que tiene que ver con los campos están blancos y la mies es mucha, los obreros son pocos y los campos están listos, y se habla de una cosecha extraordinaria que viene para la iglesia de todos los tiempos. Pero antes de que esa mujer escuche, Dios dice: necesito encontrar fe. Mujer, créeme. ¿Sabe? Yo puedo predicarle 10 series más, pero si usted no cree, todo lo que yo hable va a ser como un mono que yo repito, un monólogo. Pero alguien tiene que despertar en fe durante estas semanas. Alguien tiene que volver a creerle a Dios. No importa si otros dejaron de creerle, hermano. No importa si otros ya no están contigo. Tú síguele creyendo a Dios, porque es la forma en la que Dios te va a recompensar. Es la forma en la que Dios, escuche, se va a relacionar de una manera más profunda con usted. Es la manera en la que el Señor le da las herramientas o le entrega la herramienta para que usted lo pueda agradar y alegrar su corazón. ¿Qué es fe? Esta es una definición sencilla. La fe es una creencia inconmovible en Dios y en sus promesas. La fe es una creencia inconmovible en Dios y en sus promesas. Porque siempre la fe involucra los mandamientos, la palabra de Dios, las promesas escritas en la Biblia. Entonces, ¿cómo deshonramos a Dios por falta de fe? Cuando no le creemos a lo que Él nos ha prometido. ¿Cuándo desagradamos a Dios?
Cuando no creemos en las promesas que Él nos ha hecho, en su palabra y por supuesto a aquellas que Él le ha dado de forma particular para usted, para su familia y para su ministerio. Cuando no le creemos a Dios, cuando nos enjutamos en fe, cuando nos detenemos en crecimiento de fe, escuche, en esencia le estamos diciendo a Dios: no creo que realmente Dios vaya a hacer lo que dijo, y no creo que Él sea lo que Él dice ser. Bueno, Dios también tiene una respuesta para usted. Él dice: yo soy un Dios que cumplo todo lo que prometo. ¿Sabe lo que hacemos cuando dejamos de crecer en fe? O cuando nos estancamos en fe, le hacemos un insulto a Dios. Insultamos a Dios cuando le dejamos de creer. Cuando Él compromete su palabra, cuando escuchamos una palabra y no tenemos la fe suficiente para creer que Él la puede hacer. Porque escuche, aquí todas las personas están escuchando las mismas palabras, pero hay algunos que les va a aprovechar porque la están escuchando con fe. Si alguien no la escucha con fe, pídale a Dios ahí donde está: Señor, despierta en mí la fe, aumenta la fe. Porque cuando yo no creo a lo que Dios dice, no a lo que el hombre está diciendo, porque esto simplemente yo estoy hablando de la palabra de Dios, pero cuando uno no cree a lo que Dios dice, nos metemos en un lío, le hacemos un insulto a Dios. ¿Y por qué lo insultamos, pastor? Yo nunca le he dicho una mala palabra a Dios, yo nunca he hablado mal de Dios. No necesita hablarlo, no necesita declararlo. Simplemente usted se olvida de que Dios no ha fallado nunca y tiene dudas de que Él le puede contestar en lo que le dijo. Usted está insultando a Dios, porque Dios no ha fallado jamás. Dios nunca ha dejado de cumplir lo que te dijo. Pastor, no lo ha cumplido, todavía no, pero eso se va a cumplir. Pero yo te aseguro que si echas la memoria atrás, a correr hacia atrás, te vas a dar cuenta que Dios cumplió cada una de las fieles promesas que te hizo a ti, a tu familia y a tu ministerio. ¿Por qué insultamos a Dios no creyéndole si Dios no ha fallado nunca? Por eso, hermanos, necesitamos crecer en fe, porque hay mucha gente que ha estado insultando a Dios sin darse cuenta. ¿Cómo, pastor? No creyendo, olvidándonos de que Dios nunca ha fallado, no dándole crédito a Dios nuevamente de que Él puede hacer lo que ya hizo una vez, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Usted no necesita declarar algo para insultar a Dios. Ya lo insulta en la forma en la que usted deja de creer en lo que Dios ya hizo sobre su vida. ¿Cómo, pastor? Porque dejo de creer que Dios lo puede volver a hacer. Dios no ha fallado nunca, Marco. Dios no ha fallado nunca. Por eso, para que lo que Dios quiere traer sobre mí, sobre mi familia, sobre mi ministerio sea una realidad, yo debo aumentar mi fe. Levante su mano y diga conmigo: debo aumentar mi fe. Grados de fe, diga conmigo: grados de fe, dimensiones de fe. Porque cuando se trata de fe, la pregunta es la siguiente: ¿es solo cuestión de tenerla o no? Cuando se trata de fe, ¿es cuestión de yo tengo fe o no tengo fe? No. La Biblia aclara que hay niveles de fe. Jesús describió a algunas personas de su época de esta manera: gente de poca fe, y a otros del mismo tiempo, incluso con menos acceso a Él, gente con gran fe. Ni siquiera la diferencia la hizo el estar cerca. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos, a los que le dijo que tenían poca fe, están todos los días con Él. Pero la mujer sirofenicia se hizo 80 kilómetros caminando, y a esa mujer que nunca había estado al lado de Jesús, Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Entonces, ¿de qué se trata, pastor? Si no tiene que ver con la cercanía o solo cuestión de tenerla o no. Jesús describió a algunas personas de su época con poca fe y a otros con gran fe. Entonces es bueno que nos preguntemos: ¿cuánta fe tengo en realidad? Yo quizás no me había hecho esta pregunta, o quizás usted nunca en su vida cristiana se había hecho esta pregunta. Le bastó con juntar varios años congregándose
Quizás usted se conformó con ya ser parte de una iglesia y alcanzar ser parte del liderazgo, pero hay una pregunta determinante para tu vida espiritual, hermano, y es preguntarte cuánta fe tienes en realidad, porque tus resultados espirituales están relacionados con la medida de fe que estás desarrollando en tu vida. Tú no vas a llegar hasta donde tu fe no te lo permita. Tú no vas a alcanzar las cosas que con fe no puedes alcanzar. ¿Cuánta fe tengo en realidad? ¿Y cuánto he dedicado a aumentar mi fe? Hermano, no estoy hablando de la fe como una moneda de cambio. Estoy hablando de la fe como un elemento capacitador para que entiendas los misterios del reino. Te vas a atajar en Dios si no desarrollas mayor fe. Va a llegar un momento en donde el conocimiento se te va a embotar. Ahí te vas a quedar. Por más Biblia que lea y hagas los estudios que quieras, sin fe es imposible que tengas revelación de los misterios del reino de Dios. Porque ese es el medio que usa el Espíritu Santo para ayudarte a entender las verdades espirituales, los principios espirituales. La fe, el justo por la fe vivirá. Hay personas que quieren hacer su vida cristiana sin fe. Es imposible, diga conmigo. Es imposible. ¿Cuánta fe tengo en realidad? ¿Y cuán dedicado estoy a aumentar mi fe en este tiempo? No, lindo eslogan del pastor. Lindo eslogan. No, hermano, yo no te vine a predicarte un lindo eslogan. Yo te vine a exhortar. Vine a decirte que no importa cuántos años lleves en la iglesia, si no has aumentado tu fe, estás en un lío con Dios. ¿Por qué crees que te sientes seco a veces? ¿Por qué crees o te das cuenta que no puedes avanzar en Dios? Si llevan más años que otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así, infructuoso? Es porque te limitaste en fe. Es porque no te has preocupado de desarrollar en tu vida espiritual un mayor nivel de fe. La gente de fe es gente que vive en novedad de vida. Es gente que siempre tiene aciertos espirituales. Es esos que tú ves llevan 2, 3 años pero avanzan como ningún otro más avanza. Les llegan las oportunidades que a otros no les llegan. Yo me acuerdo cuando me llegó mi oportunidad de predicar a lo grande. Me llegó, por hermano, porque no es de los ligeros la carrera, ni de los elocuentes el favor, ni de los fuertes la batalla, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y me llegó mi gran momento y ¿sabes? Yo estaba preparado, tenía la fe suficiente para predicarle a 400 jóvenes. Y cuando venga el Hijo del Hombre, y cuando llegue tu momento, ¿estás preparado en fe? Sí, pastor, sí, yo sé predicar. No. Estás preparado con lo que realmente te habilita para desarrollar los misterios del reino de Dios. Porque sin fe es imposible que agrades al dueño de la obra. Sin fe es imposible que tú logres resultados espirituales. No lo vas a lograr porque eres bueno. No lo vas a lograr porque te capacitaste. Lo vas a lograr en la medida de la fe que has desarrollado. Aumentanos la fe, diga conmigo. Aumentanos la fe. ¿Cuán dedicados estamos a aumentar nuestra fe? ¿Cuántos estamos trabajando en esto desde que comenzamos a escuchar esta palabra? Porque yo quiero recordarle esto. Es una necesidad que tu fe crezca, hija. Es necesario que la fe de los cristianos siempre esté desafiándose a una medida mayor. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tendremos suficiente fe. Dios nunca va a llegar el momento en que va a decir, ¿sabes qué, Bruno? Ya no te tengo que dar más fe porque ya la alcanzaste toda. ¿Sabes qué, Gonzalo? Ya tú predicas como yo hubiese esperado predicar cuando estuve en la tierra. Yo esperaba a Jesús predicar como tú, Gonzalo, no necesitas más fe. Nunca va a llegar ese momento. Siempre la fe es un recurso que se está renovando en lo espiritual. Siempre la fe es necesaria estar aumentando en nuestra vida. Ninguno de nosotros
tiene suficiente fe. Por eso debemos abocarnos a la tarea en la que el Espíritu Santo aumente nuestra fe. Nuestra fe necesita estar creciendo. ¿Cómo crece nuestra fe? Pastor, ayúdeme, deme ejemplos más reales que yo pueda tocar. Bueno, crece nuestra fe cuando creemos en las promesas de Dios, no en lo que los hombres creen de Dios. Este es un juego de palabras. Nuestra fe crece cuando creemos en las promesas de Dios, no en lo que los hombres de Dios creen. ¿Sabe por qué? Porque hay una de ideas de la fe humana que andan circulando hoy día. Sí, dale a Dios 10,000, Él te va a dar 100,000. Una falsa idea de fe. ¿Ha escuchado eso usted? Si tú le das a Dios mucho, Él va a pactar contigo devolverte más de lo que tú le has dado. ¿Ha escuchado eso? Falsa fe. Eso no existe. Eso no existe. Hay un montón. Créele a Dios. Créele. Sal al ministerio. Dios va a estar contigo. La comisión ya fue entregada y nadie llamó a esa persona al ministerio. Falsa fe. Golpes duros. No, hermano, si fuera por creer en lo que la gente me dijo, estaríamos perdidos de la visión que Dios nos dio. Porque toda la gente quiso aportar. Toda la gente me quiso decir en un momento hacia dónde yo tenía que hacer lo que Dios me venía hablando a través de su palabra que teníamos que hacer. Estaríamos perdidos. Por eso, hermano, es que la fe es la base de nuestra relación con Dios, como decíamos anteriormente. Porque la fe nos permite conocer mejor a Dios a través de su palabra. No era solo estudiarla, pastor. No, hermano, no es solo leerla. Tiene que hacer uso del don de fe para poder entenderla. Porque es la manera en la que el Espíritu Santo te va a enseñar los misterios del reino, las verdades de la palabra. El Espíritu Santo se mueve a través de los dones de la iglesia, ¿sabía? Y si usted no tiene fe, puede escuchar al mejor maestro y perderse igual. Porque la fe es algo que Dios te responsabiliza a ti de hacer crecer. Ya te la di, diga, ya me la dio. Ahora me toca a mí aumentar la medida. Aumentar la medida. Todos recibimos una medida, pero cuando Dios nos da una medida es tan generoso que en esa medida nos está diciendo puedes aumentar la medida. ¿Cuántos creen que Dios es así? Generoso, que no nos dio un poquito nomás y con esto y se guarda otras cosas. No, diga, Dios lo que me dio, me lo dio con la capacidad de que yo lo haga crecer. Así es Dios, siempre ha sido así. ¿Y cómo crezco en fe? Cuando creo en las promesas de Dios, no en lo que los hombres dicen. Por eso este tiempo es tan finito. ¿Sabe por qué? Porque yo como pastor me he dado cuenta, la gente hoy día se pastorea por YouTube. Por sus reels los conoceréis. Yo también escucho, hermano, pero mi base doctrinal no me la da un predicador de Guatemala, no me la da un predicador de Chile. Mi base doctrinal me la da el Señor a través de la fe con la que leo las Escrituras y la enseñanza que hemos desarrollado cuidadosamente en esta iglesia. Sí, hermano, son tiempos peligrosos. Hoy día gente se va de las congregaciones porque otros los adoctrinaron. Pasaron años en una congregación, pero fueron otros los que ellos permitieron que los formaran. Se preocupan de la doctrina, se preocupan de las ideas, de las corrientes, pero no hay una preocupación por crecer en la medida de fe. El problema es que todos los que están esperando la venida del Señor ¿estarán con el recurso que Dios espera que ellos tengan para cuando venga? Porque Dios no te va a llevar con Él porque cantáis bonito. Dios no te va a llevar con Él porque hiciste los discipulados del Ministerio Internacional Cambio. Dios te va a llevar con Él si Él pesa en tu espíritu que la medida de fe que te dio creció desde el primer día en que te la dio.
Interesante. Nuestra fe crece. Dimensionamos nuestra fe cuando creemos en las promesas de Dios. No en lo que los hombres creen de Dios. Yo siempre le he dicho, es su responsabilidad tener criterio bíblico. Nosotros acá le damos una identidad, ¿cierto? Segmentamos ciertas doctrinas porque como es tan amplio, entonces nosotros queremos ayudarle a simplificar. Pero usted es el que tiene que meterse con Dios, con su don de fe, para dimensionarlo y para profundizar más con Dios en su relación a través de la palabra. No soy yo, no me meta a mí esa responsabilidad. El error que cometió Israel, dos pecados ha cometido mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es que es más fácil dejar que otros te enseñen a tú dimensionar tu fe a mayores niveles. ¿Sabe por qué? Porque la fe lo saca de su nivel de comodidad. Porque la fe lo confronta con sus propios demonios. Porque la fe exige al máximo el crecimiento del creyente. Por eso la gente no quiere dimensionar su fe. Pero cuando uno sí se atreve, todos lo pelan. Todos hablan mal de él. Si lo único que él hizo es prepararse para cuando el Señor venga. Porque cuando el Señor venga no va a ver si cantamos bien, no va a ver si predicamos bien. Él va a ver si realmente tenemos la fe que Él espera que tengamos para seguir desarrollando su plan con nosotros de restaurar todas las cosas. La fe es la base de nuestra relación con Dios. Anteriormente ya lo decíamos. Ella nos permite conocer profundamente a Dios a través de las Escrituras. Mire, hay personas que nos animan a que tengamos fe en áreas donde no hay promesas de Dios. Hay personas que nos animan a creer en áreas en donde no hay promesas de Dios. Escuche esto. Yo le hubiese hecho un daño tremendo a usted si esto que estamos haciendo como iglesia fuera una idea mía. Claro, yo había estado 14 años en un ministerio, mi cuñada sabe, serví con disciplina, no faltaba un culto, fui mano derecha de mi pastor, por ende tenía que ser pastor de una iglesia. No es por ende, no es por osmosis, no es por consecuencia. Tenía que haber un llamado. Y hay gente que se mueve sin llamado. Hay personas que se llaman a ellos mismos. Hay personas que quieren lo que ven que otros logran. Escuche, Dios no le dio una dimensión de fe mayor para lograr lo que otros lograron. Dios le dio una fe mayor para que aprenda a creer por las promesas que Dios le ha dado en su palabra, y específicamente a usted como familia. No para hacer, porque la fe no fue dada para competir con otro. Me explico, ¿cierto? Porque yo soy el burro que no sabe explicar. Por eso hay gente que a veces te anima a que tengas fe en áreas donde no hay promesas de Dios específicas. Escuche esto, Biblia. Los israelitas pasan en seco a través del Mar Rojo. Dicen amén. Dios les había prometido que le abriría para ellos el mar y que pasarían en seco, y así los libraría de los egipcios. ¿Y lo cumplió? Pared a la derecha, pared a la izquierda, seco al medio. ¿Qué hicieron? 1 millón de personas comenzaron a caminar, porque Dios dijo: extiende la vara y te mostraré mi poder, y verá Israel que yo soy su Dios, y que la promesa de la tierra será una realidad. Vayan, avancen. La Biblia dice que así lo cumplió Dios. Pero también vemos que los egipcios creyeron que podían cruzarlo. A ellos se les cerró el mar. ¿Por qué se les cerró el mar? Porque no había promesa para ellos de que se abriría el mar. Tampoco tenían una relación con Dios que les asegurara una fe que los pusiera en la posición de creer que Dios los mantendría con el mar abierto para cruzar. Siéntase afortunado, porque detrás de toda promesa que Dios ha establecido en la palabra hay una seguridad de que esa promesa no solo es para que usted vea la gloria de Dios, tiene que ver con una promesa de protección para su vida.
para su propósito. Dios anteriormente había dicho: Dani, los enemigos que habéis visto hasta ayer, nunca más los verás. Para eso Dios te da fe, para dejar etapas atrás, para dejar círculos viciosos atrás. Dios te da fe para dejar atrás aquello que no te deja ir por lo mayor. Dios te da fe para que avances hacia lo que Él tiene y dejes atrás lo que Él no quiere para ti. Para eso Dios te da fe. Dios te da fe porque te ama. Dios te da la capacidad de creer porque sabe que Egipto no es tu lugar. Él tiene mejores cosas para ti. Él tiene mejores cosas para tu familia. Que lo que se quede atrás, se quede atrás. Yo quiero algo mayor y quiero caminar con aquellos que quieren fe para cosas mayores. ¿Alguien quiere fe para cosas mayores? No permita que sus sentimientos le nublen las promesas que Dios le ha dado. Deje que lo que se tiene que ir se vaya. Yo no me quiero distraer con nada en esta temporada, hermano. Fue muy poderoso el momento que vivimos hace 2 domingos atrás, como para olvidarme de lo que Dios nos habló. Dios nos habló y yo sé por qué está pasando lo que está pasando, porque Dios me habló. Lo escuchó Bruno y lo escuchó Gonzalo. Por favor, no se vayan a olvidar de lo que Dios habló, porque cuando Dios habla, Él ejecuta. Y cuando Él ejecuta, nadie puede detener lo que Dios dijo que trae para un lugar. Diga: hay gloria para la casa, hay gloria para el ministerio, hay gloria para la familia. Necesita fe, no necesita sentimientos. Usted no necesita vivir del pasado. ¿Cuál es el pasado? Lo que pasó ayer. Avance. Duros, golpes, sí, pero es la manera en la que Dios deja atrás las cosas que no te sirven para la nueva temporada que Dios avecina a traer sobre ti, sobre tu familia y sobre tu ministerio. Mire, estos ejemplos son tan sencillos. Habitualmente los 31 de octubre nosotros hacemos nuestros bautismos. Y por ejemplo, si fuera la próxima semana, seguramente tendríamos temor de que lloviera, que se arruinaran todas las cosas. Pero no va a faltar el cristiano espiritualoide que, si tenemos la suficiente fe, no lloverá. Ese espíritu de Elías que le viene a alguno, ¿no? Yo le hago una pregunta. ¿Hay alguna promesa en la Biblia de que la voluntad de Dios cada vez sea darnos lo que nosotros queremos? No existen tales promesas de Dios en la Biblia, hermano. No use la fe para caprichos. Use la fe y la dimensión de fe a la que quiere alcanzar para ir más profundo en los propósitos de Dios, para ir más desarrollando los propósitos de Dios. Alguien podría decir: postulé un trabajo que realmente quiero y 2 personas más están como candidatos además de mí. Voy a tener fe de que yo voy a conseguir el trabajo que quiero. Si tengo fe, estoy seguro de que Dios me dará ese trabajo. Cuando las personas tienen ese enfoque, ¿qué concluyen si las cosas no funcionan como esperaron? Esto pasó así porque no tengo suficiente fe. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted pone la fe en las cosas. Voy a volver a repetirlo. El problema es que usted pone la fe en las cosas. Miren, le voy a enseñar algo en la Biblia. Anótelo para que nunca más se lo olvide. Marcos capítulo 11, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios, hermano. No es fe en un buen trabajo, no es fe en una casa propia, no es fe en un auto nuevo. No, la fe no sustenta las cosas. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Se trata de creerle a Dios, hijo. Y ahí está la diferencia, no de mayor espiritualidad. Es que hay gente que no le cree a Dios,
todos estos años, pastor? Creerle a Dios, porque si le creyera a la gente, todavía me están dejando, por hermano. Pero si yo le creo a Dios, creo que sus promesas son fieles para nosotros. Yo le creo a Dios, 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 le creo a Dios. ¿Me escuchó? Yo le creo a Dios, le creo a Dios, le creo a Dios. No le creo a usted. Yo no le creo a usted, hermano, y usted tampoco me cree a mí. Créale a Dios. Jesús dijo que la fe se sustentaba sobre creerle a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 11, respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, ve, ahora cambió, quítate y échate en el mar, y no durare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed porque lo recibiréis. No es creer en lo que otros hicieron, no es creer en lo que otros alcanzaron, no es creer en lo que tu pastor dice creer, es creer en Dios. Aunque nadie al lado tuyo crea lo mismo que Dios te habló, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Recupere sus promesas, las que Dios le habló a usted. Usted no necesita que nadie más las crea. Jesús hoy te dice: en eso, créele a Dios. Créele a Dios. Tú no necesitas creer en la visión de un hombre, tú necesitas creerle a Dios. Tú necesitas creer y estar seguro que lo que Dios te habló, Dios no te ilusionó. Él no es mentiroso, Él no es injusto para olvidar. Él cumplirá cada una de las buenas promesas que te hizo. Ninguna palabra de Dios quedará sin cumplimiento. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que lo que pidiereis orando, creyendo, lo recibiréis y os vendrá. Diga: vienen cosas mayores. Vienen cosas mayores. Escuche, y cuando le hago levantar la mano, no le estoy haciendo firmar un cheque en blanco. ¿Ah? No, porque hasta nosotros rezongamos cuando fuimos a la clínica y nos hacían poner un cheque en blanco para cubrir los gastos. No, Dios no quiere un cheque en blanco con tu mano en alto. Lo que Dios quiere es que le vuelvas a creer a Él, porque pusiste tus ojos en el hombre, pusiste tus ojos en el pastor, pusiste tus ojos en el líder, pusiste tus ojos en ti mismo. Y así es imposible que tu fe dimensione. Es imposible que tú crezcas en fe si tienes puesto tu mirada, tu confianza y tu creencia en alguien que no sea Dios. Porque el único cheque en blanco que yo puedo firmar seguro de que va a tener respuesta es el de una promesa que Dios me dé. Aunque no tenga dinero, aunque no tenga amigos, aunque yo tenía 10 perritos y ahora solo me quedan 8, aunque yo tenga menos, escuche, no importa lo que yo tenga, lo que importa es que me habló, lo que importa es lo que Dios dijo, lo que importa es lo que Dios habló, y Dios no miente. Póngase de pie, por favor. La pregunta es: ¿la fe es un cheque en blanco? Nos dan estos versículos de Marcos capítulo 11, verso 22 en adelante, una promesa sin requerimientos. Podemos tener la confianza de que Dios siempre nos va a dar todo lo que pidamos. Hablando francamente, la fe es un cheque en blanco. Si aplicamos lógica espiritual, hermanos, si no hay requisitos en lo que pedimos, esto significa que nunca sufriríamos. Porque si yo puedo pedir no sufrir nunca más.
Yo puedo pedir que nunca nadie más hable mal de mí. Yo puedo pedir que nunca nadie más se me vaya de la iglesia. ¿Sí o no? Yo podría pedir que Dios me unja con los 5 ministerios. Podría pedirlo, pero no existe tal promesa. La fe no me da todo lo que caprichosamente yo puedo querer, porque si no, ya no hubiese dado la amplitud hacia el segundo espacio de este templo. ¿Será que la fe es un cheque en blanco? No, hermano. Sí hay requisitos, y esto significa que hay cosas que dentro de lo que queremos alcanzar son contrarias a lo que aparentemente vamos a recibir. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Entonces, si esto fuera una promesa, el Señor me va a dar todo lo que yo pido, me va a venir. Entonces yo puedo pedir no sufrir nunca un accidente, cuestión que no me pasó. Nunca tener un problema familiar, nunca tener problemas financieros, etcétera. Estaríamos confiados en que nuestra vida sería libre de estrés, de problemas, de ansiedad. Nunca llovería en nuestro bautismo. Porque tendríamos el capricho de que Dios cumple todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos. ¿Qué pasaría con la Biblia entonces? Se transformaría en un libro inconsistente. ¿Qué pasaría con la fe? Sería una mera práctica de un ejercicio natural. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 14, verso 22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones y pruebas entremos en el reino de Dios. Y en el Salmo 34, 19, que muchas son las aflicciones del justo. Dios no dimensiona tu fe, no te da fe para que las cosas sean fáciles. Dios te da fe y dimensiona tu fe para que las cosas sean posibles. Voy a volver a repetirlo. Dios no te da fe ni dimensiona tu fe a otro nivel para que las cosas sean fáciles. Dios te da fe y dimensiona tu fe a mayores medidas para que las cosas sean posibles a pesar de la tribulación, a pesar de la enfermedad, a pesar de la quiebra en el negocio, a pesar de los murmuradores de tu propósito. Dios te da fe para que a pesar de todos los que quieren verte caer, tú te mantengas firme en las promesas que Dios te ha dado. Consideremos la vida de Jesús. ¿Quién fue Jesús? El que oró en Getsemaní poco antes de su crucifixión. ¿Obtuvo lo que quería? Porque Jesús dijo: si es posible, pase de mí. ¿Obtuvo lo que quería? No lo tuvo. No lo tuvo porque la fe no es un cheque en blanco. Escuche, la fe no es todo lo que usamos para que Dios nos dé todo lo que queremos. Así sería fácil. No, si Jesús no obtuvo lo que quería, su oración nos da un ejemplo perfecto para seguir. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieres hacer tu voluntad. Eso es lo que pidió Jesús. Jesús pidió dejar todo en las manos del Padre para que Él hiciera como considerara mejor. Y con esto voy a terminar. Esta es la misma forma en que los cristianos son libres de pedirle a Dios cualquier cosa. Al mismo tiempo entendemos que para recibir lo que pedimos, esto debe formar parte de su entera y perfecta voluntad, de su sabia y perfecta voluntad para nuestras vidas. Si usted va a pedir algo que no está en relación a esa sabia, perfecta y buena voluntad, pide y pide mal, porque pide para su propio deleite. Si lo que pido en fe, si lo que le creo a Dios no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no puedo pretender que se me conceda lo que pedí. Este es un buen predicador norteamericano. Él dijo, hablando sobre la fe para recibir: Dios no nos da lo que queremos. Él nos da todo lo que quisiéramos si supiéramos todo lo que Él sabe. Stay Patrick dijo: Dios no nos da todo lo que queremos. Él nos da todo lo que quisiéramos.
si supiéramos todo lo que Él sabe. La fe te profundiza a un nivel de afectar tus peticiones. Cuando tú conoces a Dios y dimensionas tu fe a un nivel mayor, hijo, entonces tus oraciones son transformadas y se alinean, se nivelan a lo que Dios quiere como propósito para tu vida. Por eso yo ya dejé de pedir mi Ferrari, porque no necesito un Ferrari para cumplir el propósito de Dios, por más. ¿O usted cree que yo necesito un Ferrari? Si usted cree, yo me pongo a orar de nuevo por un Ferrari y Dios me lo puede dar. Pero ¿para qué me lo va a dar? Mire que Dios le ha dado a gente cosas que no necesita y las cosas lo han desviado de Dios. ¿Has tenido esa tentación de por las cosas que Dios te ha dado desviarte de Dios? Este es un llamado, una fe sencilla que vuelve a poner sus ojos en Cristo, no en el hombre. El hombre falla, los hombres nos equivocamos, pero el que te dio la palabra, si le crees, te dará recompensa de haberle creído. Cierre sus ojos. La fe implica creer que Dios sabe más que yo. La fe implica creer que Dios sabe más que tú. Esto es esencial para crecer en fe. La fe implica creer que Dios sabe más que tú. Por eso cuando todos me dijeron no te casí porque no tenés plata, y Dios me dijo cásate, Dios me dio toda la plata que necesitaba para casarme, hermano. Porque la fe implica creer que Dios sabe, y hasta aquí llevo 15 años de matrimonio, aunque hay gente que ha querido que se acabe mi matrimonio, no se puede, por hermano, porque me casé en fe. Le dije, Señor, hazle creer a mi esposa que yo soy un hombre para ella, y Dios le hizo creer. La fe favorece a los que quieren dimensionar. Mire con esta cara, si no fue en fe que me casé. Porque la fe implica creer que Dios sabe más. Creerle a Dios es ajustarte a lo que Dios es. De allí todo lo que tú no necesites, no se lo vas a pedir a Dios. Porque la fe que dimensiona a Dios en ti te va a hacer pedir las cosas que realmente tú necesitas para que el plan de Dios siga en la dirección que Él trazó para ti, para tu familia y para tu ministerio. ¿Se da cuenta que la fe involucra la confianza? ¿Cuántos están dispuestos a confiar que Dios sabe más que yo lo que necesito pedir? Porque la Biblia dice, algunos ni saben pedir, otros piden como no conviene, pero yo les puse al Espíritu Santo para que les ayude a pedir. Alguien está aquí conmigo hoy, alguien que necesite crecer en fe, alguien que a través de esta sencilla palabra que estoy predicando haya sentido la necesidad de que debe crecer, de que debe dimensionar su fe a otro nivel. Si usted está en esa situación, levante su mano, por favor. Quiero bendecirte, quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia con mucha humildad. No estoy aquí para decirte lo que alcancé, no estoy aquí para decirte las grandiosas cosas que he visto hacer a Dios. Hoy vine a decirte, créele a Dios. Aunque dejes de creer en mí, créele a Él. Te vengo a pedir, por favor, que vuelvas a poner tus ojos en Él, no en mí. Porque así no serás confundido, hijo. Vuelve a poner tus ojos en Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes quieren ver cosas grandiosas como echar un monte en el agua.
créale a Dios, no a lo que estoy diciendo, créale al que lo hace. Yo necesito volver mi corazón a ti, Jesús. Yo necesito volver a poner mis ojos en ti, Jesús, porque necesito dimensionar mi fe. Necesito crecer en el conocimiento de Cristo. Y quiero bendecir a cada hermano que ha estado tomando, mientras comparto esta palabra, la decisión de creer. Porque han dejado a un lado su orgullo. Porque la fe implica creer que Dios sabe más que yo. Dios sabe más que yo. Y aquí algunos, Señor, son tan humildes que están dejando su propio conocimiento, su propia prudencia, para entregarse otra vez a la fe sencilla, a la fe que le cree a Dios por sobre todas las cosas. Yo bendigo cada hogar, cada familia. Oro por los hijos de nuestros hermanos que están enfermos. Yo oro para que allá en casa el espíritu de sanidad toque a tu hija, toque a tu hijo. Y lo que no te está permitiendo venir y tú me estás escuchando por la pantalla, yo creo y tengo fe para declarar sobre tu casa sanidad en el nombre de Jesús. Y juntos con la iglesia declaramos a tu hijo, a tu hija y tú mismo sano en el nombre de Jesús. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y en el nombre de Jesús, Señor, si hay alguien enfermo aquí, sea sanado ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea hecho conforme a tu palabra. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, en cada vida. Que cada enfermedad sea tocada por el poder del nombre de Jesús y sean sanados. Nos vamos bendecidos, Señor. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y que todos puedan ver que estás aumentando tu fe. Que todos puedan ver que se ha dimensionado a otros niveles tu vida espiritual. Te bendigo por la autoridad que la palabra me da. Y te declaro una mujer y un hombre que le cree a Dios. En el nombre de Jesús. Si usted dice amén, entonces cree. Dele un fuerte aplauso.